Se quedó Maximiliano, se quedó triste, le llegará la noticia de que Carlota había enloquecido, la desguerra de Francia por supuesto es importante, Estados Unidos comienza a rearmar el ejército republicano una vez que ha vencido el norte de la guerra civil, y pronto se da cuenta que no le quedan más que los conservadores, uno que otro que sobrevive, Miramón que regresa por lealtad, y hay que dar la última pelea. Él todavía, cuando se entera que Carlota había enloquecido, le escribió a su mamá: oye, ya se enloqueció esta. Yo sí me regreso, hay que cuidarla, ¿no? Y su mamá dijo: no, hijito, te quedas. Y se quedó su mamá argumentándole el honor, le exigió que se quedara. Si fuera por él, hubiera salido corriendo. Esta parte es interesante porque nuestro Maximiliano totalmente dubitativo. Cuando se están retirando, fíjense bien, hace una serie de pillerías increíbles. Se van los franceses, se van los austriacos, y el general, el comandante del cuerpo austriaco, le dice: oiga, majestad, los cañones, ¿qué hago con los cañones? No los puedo llevar, son 8 cañones. ¿Y sabe qué dice Maximiliano? Amado hasta el final, vénganse a Porfirio Díaz. Oye, para tu propio ejército, ¿no se le ocurrió? Se los mandó vender a Porfirio Díaz, y Porfirio Díaz sobre todo: no, ¿para qué? Los voy a tomar como botín de guerra y los pongo. En lugar de dárselos a sus propios soldados. Esto es increíble, ¿eh? Cuando decía yo al principio que es un hombre que me había profundamente causado una decepción enorme, ya van entendiendo por qué. No puedes actuar así en contra de tus propios hombres, están con lealtad dándote la vida para que tú digas que los españoles los vendan al enemigo. Eso es lo que se le ocurre, ¿no? Hoy sabemos que Querétaro se entrega y cae porque es quien negocia la decisión de la plaza, utilizando a Guinea por Miguel López. Y la plaza se entrega porque ya no quiere copiar, no quiere pelear. Piensa que va a salvar la vida. Cuando llega la hora del juicio, el gobierno de la República creo que hará muy bien en enjuiciarlo. La ley era preexistente, el gobierno de Juárez tenía toda la razón, absolutamente toda la razón. Era un hombre que había usurpado el poder público, se había hecho llamar emperador de los mexicanos, había conspirado con naciones extranjeras para imponer ese gobierno usurpador, se había apoyado a las naciones extranjeras y había causado la muerte de miles de mexicanos. La condena era totalmente predecible, real y cierta, pena de muerte. Era masón, sí era masón, y negoció con Juárez perdón. Juárez le propuso 3 días la pena de muerte, y queda la gran hipótesis de que si habrá salvado la vida o no, que es otro tema también interesante. Hay la hipótesis muy seria en el sentido de que hay pruebas de ADN más o menos significativas de que pudo haber sido negociado con Juárez. Lo cual es bastante entendible, los dos son masones, pudieron haberse puesto de acuerdo, y era parte del carácter de Maximiliano. Era maravilloso. A ver, me quedo en México. México es muy bueno finalmente. ¿Por qué? Porque aquí puedo morir con honor. Entro a las páginas de los libros de historia. Esa es su ventaja, ¿no? Voy a ser alguien en la historia. Pero ahí les va otra. Y si me salgo y me voy a un tercer país y me escapo y desaparezco para siempre, salvé la vida, tendré dinero y me libro de la loca, porque la loca vivió 60 años más. Va conforme a su personalidad de haber escapado. No lo sabemos hasta que el gobierno austriaco permita examinar vía ADN los restos de Maximiliano, los restos de la grieta que no se entiendan. Pero si descubre, lo cual ya no me espantaría nada, sabiendo la clase de hombre que era este, sería un hallazgo maravilloso. Solo les diré, para terminar la historia y mejor dar paso al diálogo con ustedes, que la parte más dramática de toda la muerte de Maximiliano, que es también un momento espectacular que le permitió ingresar en la historia del mundo, no había sido uno a nadie. La parte más dramática de la historia son los 60 años posteriores de Carlota. Enloqueció en Roma, después de haber suplicado ante Napoleón y ante el Papa la ayuda para su marido. Enloqueció seguramente por las causas que ya comenté a su rato, pero añádale esta otra. Tendría un enorme remordimiento que ella pudo haber pagado la deuda, lo que les faltaba, 500,000 francos. Ella tenía el dinero suficiente y no lo hizo. Se autobloqueó, tronó la mente como una especie de reacción de defensa natural, quién sabe, pero enloqueció. Vivió desde 1867, en febrero, que enloquece, hasta el mes de enero o febrero de 1927. Es una locura muy peculiar.
De pronto, como que recordaron cosas y se ponía a platicar con un muñeco de trapo que había mandado hacer, que era su hermano Max. Un bonito comadre y todo el tiempo, platicaba con él, lo tomaba y se ponía a bailar. A veces se sentaba al piano muy inspirada y le tocaba la canción favorita de Max, que era el himno nacional mexicano. A veces tenía que llevar sola y a veces no hacía nada durante meses y años. Cuando tuve la oportunidad de ver el castillo de Buchot, donde vivió los últimos 40 años su vida encerrada, es terrible porque es un lugar tan gris. El panorama, el bosque cercano, la propia niebla que Fernández siempre está presente, hace que el clima sea horrible, gris. Y pensar que esta mujer, sin razón, tuvo que ver todos los días de su vida el mismo panorama y el mismo horizonte, y que no sabía qué estaba pasando, y que al mismo tiempo su fortuna crecía y crecía y crecía y le llegó a ser la mujer más rica de la tierra. Y pensar que en un país tan lejano como era México, la gente se acordaba todavía de ella y decía doña Carlota, y cantaba con adiós mamá Carlota. ¿Sí? Y finalmente piensa uno, bueno, ¿quiénes son estos dos personajes de la historia de México? Que finalmente no son determinantes en nada, pero que hacen que los escritores sigamos escribiendo estos temas todavía hasta la fecha y que nos sigamos peleando y que tiene 140 años de muerto o 140 años de muerto uno y la otra 80 y tantos y seguimos hablando de ellos, pero no hicieron nada en realidad y no pasó nada y no cambió el curso de la historia de México. Tiene una conclusión en principio, ya los perdonamos, hace mucho tiempo son parte de nuestra historia. No es Santana, con todos sus defectos, no es Victoriano Huerta, que es un traidor del peor de la historia, no es Don Porfirio tampoco, es una parejita romántica, ¿no? Alguna vez cuando íbamos a hacer una telenovela sobre Maximiliano, y ya con eso Porfirio, en Televisa me pidieron, pero vamos a trabajar el guión, empezamos a trabajar, entonces dieron la oportunidad porque todos teníamos los nuevos acerca del emperador, y había cosas muy interesantes. Por ejemplo, un día le planteé al productor, mi jefe, y oiga, mire, para ensayar cómo hacer una escena en la cual se encuentran como fue auténtico Carlota y Sisi, que se aborrecían, eso para que se caían gordísimas las dos concubinas, ¿no? Eran insoportablemente contrarias las dos. Y sucedió en efecto que Carlota se la pasaba tratando de quedar bien con Sisi, que era de la emperatriz, y Sisi se burlaba de ella y decía, me parece un pato, venga tú. Era muy ofensiva con ella. Y en un día llevaba Sisi un gran danés y que otro día cargamos su perrito pequinés y el perrito le brincó los brazos y el gran danés de Sisi se la aventó encima y Sisi lo asustó y lo mató al perrito y Sisi se burló de Carlota y la otra fue corriendo llorando con el perrito. Entonces dijo, ¿qué hacer así? Está maravilloso, pues se pegan las viejas estas, ¿no? Pues sabemos que Sisi aparte no le mataba por Juan y le consiguió la amante al marido, en fin. Y no, la primera lección que recibe en vida en Televisa. No, como las ciudades mexicanas piensan que Sisi es Romy Schneider. Ella siempre es dulce, tierna y maravillosa. Dice, no, tú tienes que plantear que es una historia de amor. Sí, pero eso es de Maximiliano y Bobel. No, Carlota, no es que ahí no hay amor, pues. Otra fracaso la telenovela nunca la pudimos hacer. Pero es indicativo que finalmente son dos personajes que se suben a nuestra historia, se quedan en ella sin tener el mayor mérito que 3 años de una aventura rara que pasa como un relámpago, que no mueven el curso de la historia mexicana, pero que sin embargo son esenciales para poder entender a México y sin embargo son también al mismo tiempo fundamentales para quien quiere practicar la historia de México. Es una pareja maravillosa, como pueden ver, biografiables, pero al mismo tiempo despreciables. A mí no me gustan mucho ya, pero sin embargo entiendo, me gusta también, eso sí me gusta, que sí hay que ahondar y saber más de ellos. Queda pendiente un capítulo ahí, descubrir si Maximiliano Sonés está en Viena ejecutado, para lo cual se dio un permiso especial del gobierno austriaco. Y otra partecita, están censurados todavía por el gobierno belga, parte de los archivos de la correspondencia de Carlota con su papá. Se abrió ya la parte de Carlota con su hermano, que es donde platiqué eso de, oye, mi hermana, o soy su secretaria, o la de Carlota con su abuelita, que la se abrió, pero falta